pantalla para que podamos empezar. No sin antes preguntarles si todas están y todos los presentes, si se escucha bien el audio. Y solicitarles, por favor, que seamos cuidadosos con los micrófonos para no interrumpir. En caso de que ustedes quieran interceder, dar ideas, dar opiniones, pues claro que sí, queda abierto el micrófono, pero seamos cuidadosas con el uso y cuidadosos si es que existen varones en la clase. Vamos a comenzar, les voy a compartir por favor la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Por favor, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, licenciado. Perfecto. Muy bien, ya hemos tenido el preámbulo, el licenciado nos ha hablado de lo que va a conllevar este curso que ustedes están tomando. El día de hoy voy a desarrollar el módulo 1, que habla acerca de la definición, las características y los tipos de material didáctico que existen en la etapa preescolar. Al hablar de definición de material didáctico, vamos a hablar acerca de los elementos que son para el aprendizaje, de las características que tiene que tener un material didáctico y de la clasificación que tenga el material según la función. Vamos a estar desarrollando estos 3 elementos a lo largo de esta clase virtual que tenemos hoy. Vamos con el punto número 1, la definición de lo que es material didáctico. Para entender una definición, nosotras tenemos que conocer a grandes exponentes, ideas y pensamientos que ellos han ido investigando a lo largo de su carrera profesional. Uno de estos personajes que ha favorecido mucho el entendimiento de la psicología del niño y del comportamiento es este personaje, no sé si alguien lo conoce, alguien podría ayudarme a decirme el nombre de este personaje que estoy segura que muchos lo conocemos. Ahora sí, si hay alguien que pueda habilitar su micrófono. Buenas noches, mi nombre es Claudia y bueno, este personaje es Jean Piaget. Muchas gracias. Les quiero decir a todas que me encanta la participación, que esta no es una clase donde yo repito todo lo que sé, sino es una clase interactiva también donde ustedes pueden participar y aportar con todo el conocimiento que estoy segura todas tenemos para enriquecer así toda esta clase. Muchas gracias por tu aporte. Claro que sí, él es Jean Piaget. Él es un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo que es considerado, ¿no?, el padre de la epistemología genética. Jean Piaget fue reconocido por todos los aportes que él ha hecho en sus estudios respecto a la infancia, que es la etapa que nosotras estamos trabajando ahora, la cual nos interesa saber. Él nos dice que en su teoría cognitiva constructivista, donde el desarrollo de la inteligencia se da a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto, lo que quiere decir que los niños en esta etapa necesitan esa interacción con un objeto concreto porque su pensamiento es abstracto. Él nos dice respecto al material didáctico, que es el tema que estamos abordando ahora y el cual nos interesa, que este material didáctico son herramientas de aprendizaje que apoyan al niño emocional, físico, intelectual y socialmente. Es decir, que auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral, además que son medios para estimular el aprendizaje, desarrollando la capacidad creativa. Pues bien, Jean Piaget ha dedicado casi toda su carrera y toda su vida a tratar de entender la psique del niño
el comportamiento y cómo éste se desarrolla a lo largo de la etapa evolutiva que tenemos las personas hasta llegar a la madurez. Otro personaje es María Montessori, que es un personaje muy reconocido, sobre todo en el ámbito de la educación preescolar, pues ella es conocida por haber tenido una pedagogía específica dedicada a la atención y al trabajo que se debe tener con los niños. María Artemisa Montessori, más conocida por su nombre corto, María Montessori, desde una mirada didáctica se sitúa como una de las precursoras de una de las corrientes más innovadoras en la educación. Hasta el día de hoy, el método Montessori se sigue aplicando y es resonado en muchos de los departamentos, ciudades y países que tenemos en el mundo, puesto que esta metodología Montessori es bastante específica, además de ser bastante popular, por la manera en la que María Montessori se refiere a los niños y cómo se debe desarrollar el trabajo de la autonomía en los niños. Ella identifica como motivación en el aprendizaje que este aprendizaje tiene que estar pensado para dar autonomía a los niños, empezando de lo simple a lo abstracto, y desarrollar la psicomotricidad fina. Para María Montessori, los materiales didácticos tienen que ser materiales sencillos, con un tacto suave, fáciles de manipular. Es muy importante en esta pedagogía aplicar y manejar materiales de manera natural, sin colores chillones o estridentes, sin música y sin movimiento. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es acercar el aprendizaje a la vida real. Como pueden observar, este es el material que se puede ver, ¿no?, en las salas Montessori. Tenemos canastas, tenemos cajas de madera, pero lo que sobresale en esta metodología y en el material didáctico que se utiliza para implementar esta metodología denota mucho el material en madera. Ahora que está tan de moda aplicar esta metodología Montessori, no solo se la aplica en las aulas, también hay muchas personas que han optado por tener este tipo de método de enseñanza en los hogares. Pero como se puede observar en imágenes, los colores son pasteles o netamente madera natural, porque lo que se quiere es acercar al niño con la realidad. Y bueno, los colores estridentes, los colores muy llamativos, no solemos verlo a menudo en nuestra realidad. Es por eso que el método Montessori pues recomienda que para que el material didáctico sea funcional y además sea productivo para el niño, debe de ser de esta manera. Otro gran personaje que habla acerca del material didáctico y cómo este debe trabajarse en el preescolar es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Este psicólogo fue fundador de la psicología histórico-cultural. Para Vygotsky, el aprendizaje no solo consta de una acumulación de conocimientos. Para él es el mismo aprendiente a través de su experiencia y de su interacción con otros el que construye esos conocimientos y los adapta a los que ya tiene, es decir, que se convierte en un aprendizaje significativo. Acerca del material didáctico, Vygotsky menciona que es importante brindar al alumno experiencias para la formación de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se convierten en mediadores dirigidos al logro de esta función. Los estudiantes requieren del material concreto para poder llevar a cabo la interacción y relacionar lo ya conocido con lo nuevo por descubrir. Como les había dicho anteriormente, y muchos de los psicólogos nos transmiten esta información, es que el niño, al tener un pensamiento todavía abstracto, necesita material concreto para poder llevar a cabo esto que dice Vygotsky, ¿no? La interacción
interacción y la relación de lo que ya se conoce con lo nuevo por descubrir. Entonces, habiendo leído un poco de estas definiciones y habiendo conversado acerca de esto, vamos a concluir de que el material didáctico en preescolar es una herramienta fundamental dentro del proceso educativo. Este material está diseñado específicamente para apoyar y enriquecer el aprendizaje de los niños y niñas en sus primeros años de vida escolar. Además, estos materiales no solo facilitan la adquisición de conocimientos básicos, como nos decía Vygotsky, sino que también promueven el desarrollo integral de los infantes. Al hablar de integral nos referimos a todo el desarrollo de los niños, ¿no? Al desarrollo lingüístico, cognitivo, al desarrollo psicomotriz. Todo esto abarca un desarrollo integral, entonces estos materiales tienen que estar en función a este desarrollo. A continuación se desglosa en detalle qué es el material didáctico en preescolar, cuál es su importancia, qué características debe tener este material y qué tipos de material didáctico existen. Para comenzar, ¿alguien me puede decir en sus propias palabras o su propia definición qué es material didáctico para ustedes? Habiendo ya hablado un poquito al respecto, ¿alguien se anima a intervenir? Pues bien, vamos a continuar. ¿Qué es el material didáctico en preescolar? Porque existe material didáctico para diferentes edades, etapas. Este material didáctico no solo es para los niños, también puede ser para jóvenes, adolescentes, etcétera, que están en una etapa escolar. Pero en preescolar el material didáctico es todo aquel recurso o herramienta que nos sirva para fomentar, ayudar y coadyuvar en el aprendizaje de los niños. En este caso de niños entre 3 a 5 años, estos materiales deben estar diseñados para ser atractivos, deben ser seguros, deben ser adecuados a la edad de los infantes, porque con este material nosotros vamos a fomentar la curiosidad natural y el deseo de aprender que tienen los niños. Ellos aprenden a través del juego, de la exploración y bueno, debemos aprovechar esa característica tan particular que tienen los pequeños a esta edad de ser curiosos y por lo tanto debemos brindarles un material educativo, un material didáctico acorde a su etapa. Como pueden observar en pantalla, existe infinidad de material didáctico para todo tipo de aprendizaje, de temática que estemos tratando y con diferente énfasis que le podemos dar. Por lo tanto, la importancia del material didáctico en preescolar radica en la capacidad para facilitar el aprendizaje de manera lúdica y significativa. Todo lo lúdico es el juego. El juego es la base del aprendizaje para un niño. Si bien ellos tienen la capacidad de imaginar y bueno, tienen esa curiosidad por saberlo todo, es muy importante que se le pueda brindar un material didáctico. ¿Por qué? Porque de esta manera el aprendizaje para ellos se va a hacer de manera significativa. Pueden observar en pantalla diferentes tipos de materiales didácticos para diferentes temáticas y bueno, se recopilan algunas imágenes de material que ha sido elaborado con, valga la redundancia, con materiales reciclados o reutilizados que tenemos en nuestro medio. Una característica del material didáctico es que este material tiene que estimular el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es todo el desarrollo que
ayuda en el pensamiento crítico, en la resolución de problemas, en la comprensión de conceptos básicos como números, colores, formas, letras, etc. Para desarrollar este pensamiento crítico, nosotros tenemos que brindar a los estudiantes o a los niños materiales como rompecabezas, como juegos de construcción, libros ilustrados, que nos ayudan en el desarrollo cognitivo. Para eso sirve el material didáctico, para estimular el desarrollo cognitivo. Nos tiene que ayudar, esa es una de sus funciones. Además, el material didáctico fomenta el desarrollo psicomotor. Diferentes materiales que están a nuestro alcance como educadores, maestras o tal vez en anteriores cursos habían psicólogas. Estos materiales como la plastilina, los bloques de construcción, las actividades de dibujo, de pintura, promueven el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. ¿Por qué? Porque el material didáctico tiene que tener una finalidad y tenemos que conocer cuál es su finalidad. Entonces, hablando de la plastilina, los bloques de construcción, las actividades de dibujo, estos son materiales didácticos que nos ayudan a fomentar el desarrollo psicomotor, porque esta habilidad es esencial para adquirir las habilidades posteriores en la escritura y bueno, en todo aspecto relacionado con el movimiento del niño a futuro, ya sea baile, danza, que necesita coordinación y desarrollo psicomotor. Pues bien, en etapas tempranas nosotras tenemos que brindar material didáctico que promueva este desarrollo tanto de la motricidad fina como de la motricidad gruesa. El material didáctico también promueve el desarrollo social y emocional a través de juegos cooperativos y las actividades grupales que enseñan a los niños habilidades sociales importantes como compartir, trabajar en equipo y comunicarse efectivamente. También nos ayuda a desarrollar la autorregulación y la empatía, porque si no tenemos este tipo de ambiente establecido para los niños, pues no vamos a poder desarrollar lo que nosotras queremos desarrollar por mucho material didáctico que les brindemos a ellos. Tenemos que hacerlo en un ambiente donde exista la empatía y la autorregulación emocional. Por lo tanto, nuestro material también tiene que ir enfocado a ese tipo de desarrollo. El material didáctico también apoya en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. ¿Cuál es el material didáctico que nos ayuda a desarrollar estas capacidades de comunicación, de pronunciación, de diferente tipo de lenguaje que nosotros tenemos con los niños, porque no solo existe el lenguaje verbal, sino también el lenguaje gestual. Y bueno, tenemos que colaborar con el desarrollo del lenguaje y la comunicación por medio de libros, canciones que nos ayudan en el desarrollo de los niños, específicamente en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Como se puede observar en pantalla, nosotras tenemos que valernos de diferentes tipos de materiales que nos ayuden a desarrollar el lenguaje y la comunicación. En este caso se pueden ver una especie de títeres, ¿no? Musicales tal vez, porque de fondo se ve la imagen musical. Y también desarrollamos el lenguaje por medio de libros, canciones y títeres. Los libros, si bien los niños no lo leen, evidentemente, ellos realizan la lectura iconográfica, ¿no? De imágenes. Entonces, para poder ellos utilizar este tipo de material didáctico, necesitan tener bien desarrollada la parte fonológica
Y para esto, nosotras tenemos que brindarles los espacios donde ellos puedan cantar, puedan expresarse por medio de poesías, etcétera. Estos ejemplos que les acabo de dar son materiales que enriquecen el vocabulario de los niños, sobre todo las canciones, los poemas, los libros, y por medio de esta estimulación ellos logran mejorar la pronunciación y fomentan la expresión oral y la comprensión auditiva. ¿Alguien está con micrófono encendido? Ay, un segundito, voy a dejar de compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Para todos los que estamos en sala, por favor, nuevamente tengamos cuidado con el micrófono, ya que es una clase virtual y bueno, es como hacer bulla, ¿no? En el aula. En fin, vamos repasando un poco de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando acerca del material didáctico y cuál es la función que éste tiene, para qué nos va a servir. Y vamos a ir retomando ahora la diapositiva. Ahora sí, les comparto nuevamente para que podamos seguir. Por favor, cualquier duda que tengan al respecto o cualquier intervención que quieran hacer, habilitan el micrófono y podemos hacer un poco más interactivo este taller. Yohaira Andrade, por favor, su micrófono. Ahora sí puede ver. Bien, vamos. Continuamos. Entonces les decía que el material didáctico, al cumplir diferentes funciones, también tiene diferentes características y requerimos de una amplia gama de material didáctico para poder cubrir las necesidades del desarrollo integral que tenemos con los niños, que sabemos que son muchas necesidades. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las características que tiene que tener este material didáctico en la etapa preescolar. Para que este material didáctico sea efectivo, el material tiene que cumplir con ciertas características claves que, por favor, quiero que presten mucha atención a esto, porque es muy importante. Nosotras brindamos todo tipo de material didáctico, existe infinidad de posibilidades que podemos encontrar en la red, en Marketplace, yo que sé, adquirir diferentes materiales, pero si no tomamos en cuenta las características del tipo de material que debemos brindar en esta etapa, pues a veces no vamos a cumplir los objetivos que tengamos previstos si no tomamos en cuenta estas características que debe de tener el material didáctico. La primera característica es que este material tiene que estar adecuado a la edad que nosotros estamos, con la que nosotras estamos trabajando, ¿no? En este caso, el preescolar, que en Bolivia se llama educación inicial, es la etapa de 4 a 5 años, que ya es escolarizada. Previa a eso tenemos el nidito o tenemos las guarderías, que son etapas previas a la etapa escolarizada. Si tomamos en cuenta esta edad de 4 y 5 años, pues el material tendrá que estar en función a las características 1 del grupo con el que estemos trabajando para adecuar de manera apropiada la edad. Y 2, tenemos que tomar en cuenta las características también individuales de los niños. Entonces, para la adecuación de la edad, no siempre los niños tienen todos las mismas características, por más que todos tengan 5 años, no todos presentan las mismas características respecto al desarrollo. Entonces, estudiar un poco las características particulares de los niños, lo cual a veces suena utópico y un poco complejo. Sin embargo, tomando en cuenta que este taller se trata acerca de las adaptaciones curriculares y del apoyo que podamos dar a los niños que tengan dificultades de aprendizaje,
Es muy importante que vayamos tomando en cuenta la adecuación de este material respecto a la edad y las características particulares de los niños para que tengamos éxito al momento de aplicar o, bueno, de dar a los estudiantes el material que nosotras hayamos preparado. Podemos observar que el material no siempre tiene que ser un material comprado o adquirido, porque podemos realizarlo con diferentes materiales que más adelante en los talleres se les va a ir mostrando. Pero es importante que al momento de tomar en cuenta la adecuación a la edad, tengamos en cuenta que este debe ser seguro, que debe ser apropiado para el nivel de desarrollo de los niños, sobre todo evitando piezas pequeñas, porque estas piezas pequeñas pueden representar un riesgo, ¿no? Al momento de que el niño manipule este material. Existen diferentes materiales que tienden a ser riesgosos para los niños, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esta característica. Además, otra característica importante es que este material nos tiene que ayudar en la interactividad. La interactividad nos debe permitir que el niño tenga una manipulación directa con el material didáctico que le estemos otorgando, porque esto nos permite que él pueda tener la experimentación, la interacción con el material, lo cual nos facilita el aprendizaje y este puede ser activo y participativo. Algunas veces nos encontramos con nuestra realidad en la cual tenemos que adaptarnos, ¿no? A esta. Generalmente no contamos con los recursos o materiales en la cantidad que los niños requieren, siempre las cantidades son limitadas, entonces es importante que para que logremos el objetivo que nos estamos planteando, sobre todo al brindarles un material didáctico, tomemos en cuenta que el niño debe interactuar con este material. El material didáctico, otra característica principal del material didáctico es que debe ser atractivo, visual y táctil. Anteriormente les había comentado que María Montessori nos recomienda en su pedagogía Montessori que el material no tenga colores llamativos, que no sean muy chillones, pero en nuestra realidad actual, la mayoría de los jardines o centros de formación infantil optan por brindar a los niños un material visualmente atractivo, con muchos colores llamativos. Y bueno, los colores vivos, las texturas variadas, diseños atractivos, captan la atención de los niños y mantienen su interés en la mayoría de los casos. Aunque ahora una de las características de los niños es que ellos son bastante tecnológicos, ¿no? Que están acostumbrados a ver un sinfín de estimulación visual, pero el material didáctico tiene que ir en función a esto, tiene que ser atractivo, visual y táctil. Otra característica del material didáctico es que este tiene que ser versátil y tiene que presentar flexibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Estos materiales pueden y tienen que utilizarse de diferente manera. Sobre todo en este punto necesito la intervención de alguien, cualquier participante que quiera intervenir y me pueda decir qué es el objeto que se ve en cuestión en la pantalla. ¿Qué creen que sean esos objetos? ¿Alguien? Lisa, buenas noches. Buenas noches. A mí me parece que es una lupa, puede ser una lupa.
pero Ya, también puede ser una raqueta para pelotas bien livianas. sí, también, claro que sí. ¿Algo más que se le ocurra? Dicen, a mi parecer es una lupa también, como dijo, pero con distintos colores llamativos. Sí, puede ser. Pues nosotras trabajamos con pequeñitos y bueno, como les había mencionado anteriormente, la imaginación de ellos vuela, ¿no? Este material didáctico que nosotras le brindemos al niño tiene que tener la característica de flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? En el que acaban de decir. Esto puede ser una lupa, esto puede ser un espejo, puede ser una raqueta, porque ¿quién le da la funcionalidad a este material? Podemos ser nosotras o puede ser el niño, dependiendo de la versatilidad que nosotras tengamos con este material o le demos a este material, pues vamos a poder aprovechar todos los beneficios que nos trae a nosotras como educadoras y a los niños como estudiantes o como aprendices este material didáctico. A eso nos referimos con flexibilidad, porque los materiales tienen que poder utilizarse de diferentes formas, tienen que adaptarse, deben y si podrían adaptarse a diferentes actividades y a diferentes objetivos educativos. Esa tiene que ser nuestra finalidad, buscar materiales didácticos que puedan cumplir diversas y variadas eh, formas de adaptarse, ¿no? A diferentes actividades. A eso nos referimos con flexibilidad y versatilidad, que es una de las características del material didáctico. Otra de las características bastante importante dentro de todo lo que es el material didáctico es que este material didáctico nos tiene que permitir trabajar la inclusión y la diversidad. ¿Por qué? Porque este material debe representar y respetar a la diversidad cultural que existe. Sobre todo en nuestro país, nosotras tenemos una diversidad cultural muy amplia, muchas culturas, muchos idiomas, muchas lenguas. Entonces tiene que respetar el material didáctico, esta diversidad cultural, tiene que respetar la diversidad étnica y de género. Tiene que cumplir esta característica de ser un material inclusivo y respetar la diversidad. Por medio del material didáctico, nosotras podemos promover valores de igualdad, de respeto, y es una ventaja que podemos aprovechar desde temprana edad, tomando en cuenta esta característica de la inclusión y la diversidad. Muy bien, hemos nombrado 5 características que tiene que tener el material didáctico en preescolar. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 5? Las 5 que hemos nombrado, para que no nos olvidemos que el material didáctico, para que sea más efectivo, tiene que cumplir con estas características. ¿Alguien por ahí? Sí, Lisa. Bueno, nos ha dicho, primero debe ser adecuado a la edad del niño y respetar también las características de cada niño. Además debe estar, el material no siempre debe ser, eh, es decir, lo podemos usar incluso reciclado, ¿no? Podemos utilizar lo que tenemos para realizar distintos materiales. Debe ayudar a lo que es la interactividad, a la vez de ser seguro y apropiado para el desarrollo de los niños. También Correcto. ser muy atractivo visualmente y táctil. Debe ser versátil, flexible y por último también debe ser permitirnos trabajar la inclusión y la diversidad.
correcto, el material debe ser inclusivo para poder trabajar con toda la diversidad que tenemos en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Pues bueno, habiendo hablado acerca de las características que tiene que tener el material didáctico, también tenemos que conocer qué tipos de material didáctico existen y cuáles son buenos para trabajar en la etapa preescolar, porque si bien nosotras podemos acceder a todo tipo de material didáctico, tomando en cuenta las características antes mencionadas, tenemos que saber que existen diferentes tipos y qué función nosotras le podamos dar a estos tipos. Va a depender mucho de eso el, el progreso o el buen desarrollo que puedan tener los niños o el objetivo que nosotras queremos cumplir con ellos. Y debemos tomar en cuenta estas como pequeñas reglas que tiene, ¿no?, el material didáctico. Pues bien, el material didáctico tiene diferentes tipos. Existen juguetes educativos. Estos juguetes educativos, como punto número 1, son materiales que incluyen bloques de construcción, rompecabezas, juegos de encaje, de clasificaciones, que ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y motoras. Anteriormente les he mencionado que los niños se desarrollan en diferentes áreas. Tienen área lingüística, tienen la cognición, la psicomotricidad, el área emocional, etc. Entonces, los tipos de materiales que nosotras vayamos a utilizar tienen que ir en función a este desarrollo. Como primer tipo de material, tenemos que brindarle juguetes educativos. Pueden ver en pantalla los bloques, los rastis, podemos darles rompecabezas. Los rompecabezas, como les había dicho, una de las características es de acuerdo a la edad. Existen rompecabezas de 2 piezas, 3 piezas, 4, 10, 20, 50, dependiendo mucho de la edad que tenga el niño y las características, ¿no? Al brindarles estos bloques, por ejemplo, no podemos brindarles bloques de gran tamaño a los niños que son pequeños. Entonces, para eso nos sirve conocer las características que tienen que tener los materiales didácticos. Como número 2, dentro de lo que son los tipos de material didáctico, tenemos los materiales artísticos. Es importante brindarles este tipo de materiales a los niños. ¿Por qué? Porque nos ayudan a fomentar y desarrollar la creatividad y la expresión artística. Dentro de este material podemos brindarles pinturas al dedo, pueden ser pinturas también acuarelas. No sé si alguna vez han trabajado con acuarelas con los niños pequeños. Crayones, plastilina, papeles de colores, todo el material que nosotras podamos brindarles y que nos permita desarrollar, fomentar y estimular la creatividad y la expresión artística de los pequeñitos. Como pueden ver en pantalla, se está trabajando la temática de los números, pero brindándoles un material artístico, un material como son las pinturas de dedo, que también para brindarles este tipo de material tenemos que tomar en cuenta la toxicidad del material. No podemos brindarles cualquier material. Algunas veces comentaron que también tomar en cuenta si los niños presentan alergias o no a este tipo de material. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para brindar materiales apropiados y óptimos a los niños. También podemos valernos, como se puede ver en imagen, de materiales de nuestro contexto para adaptarlo a nuestra realidad
y a los requerimientos que vayamos a tener al brindarles este material artístico. Podemos ver que con cajitas o, bueno, pedazos de cartón se pueden crear estos atriles para el trabajo de los pequeños, ¿no? Entonces, todo material que esté a nuestro alcance, pues nos sirve para el desarrollo de los niños y en este caso, como punto número 2, dentro de los tipos de material, al hablar de los materiales artísticos, pues también tenemos que tomar en cuenta todo aquello que está en nuestro contexto que nos sirva de apoyo y de ayuda para el aprendizaje de los niños. Conocen bien este material, que es el papel crepé, pero hasta en este material tomar en cuenta, ¿no?, que si el niño lo llegase a meter a la boca, que el material no sea tóxico, siempre estar pendientes del tipo de material que les brindemos, sobre todo en cuanto a la calidad, en cuanto al, sobre todo la toxicidad que tenga el material, porque estamos trabajando generalmente con niños que acostumbran meter todo a la boca. Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Otro tipo de material que debemos brindar a los niños para su desarrollo integral son los libros y todos los recursos literarios, como libros ilustrados, cuentos. La poesía también se convierte en un recurso que se puede utilizar para el desarrollo del lenguaje, como ya se había dicho anteriormente. Todos estos recursos literarios fomentan el amor por la lectura, enriquecen el vocabulario y es el punto número 3 de los tipos de materiales que tenemos que brindar en la etapa preescolar. En imagen podemos ver el libro viajero, que es un libro que básicamente nos sirve para que el niño o la niña puedan escribir y plasmar en él, si bien no con letras y palabras, pues ellos pueden plasmar, es el término correcto, en el libro, diferentes características propias que ellos tienen. Es un librito que va viajando de casa en casa, donde los niños exponen sus características propias como edad, nombre, color favorito, comida favorita. Entonces es un libro que nos ayuda bastante en el desarrollo de la expresión oral, de la expresión gráfica también. Y cualquier material que nosotras les brindemos, pues tiene diferentes finalidades, ¿no? Porque el material es flexible. Quizás el libro viajero puede cambiar y puede ser el libro viajero de los papás para que conozcamos los oficios de los papás, etcétera. Nuestra mente tiene que ser muy amplia, muy ágil para poder aprovechar todo el recurso y que éste cumpla, ¿no?, la versatilidad y la flexibilidad que debe tener el material didáctico. También podemos utilizar libros para aprender las letras, para la vocalización de las mismas, sonidos, palabras, sonidos dentro de las palabras, etcétera. Este es el tercer tipo de material, que son los libros y recursos literarios que debemos brindar a los niños para un desarrollo apropiado y óptimo. El material número 4. Vamos tomando nota, por favor, para que no nos olvidemos. Este es el material audiovisual y digital. Nosotras tenemos que brindar videos educativos, podemos trabajar con aplicaciones interactivas, canciones infantiles que se convierten en materiales, en tipo de material didáctico. Este material nos apoya en el aprendizaje multimedia y tecnológico. Respecto a los videos educativos, también tomar en cuenta la edad apropiada para que los niños puedan visualizar diferentes contenidos. Se observa mucho, ¿no?, y se refuta
el tema de que los niños estén expuestos a música y videos inapropiados en fiestas infantiles, etcétera. Entonces, debemos ser aún más cuidadosas en un entorno educativo, puesto que estamos cumpliendo una labor, un trabajo. Por lo tanto, tener en cuenta que al brindarles los materiales educativos y audiovisuales, tenemos que ser cuidadosas en la elección, la selección de este tipo de material y video, ya sea musical o educativo. De igual manera, al hablar de aplicaciones interactivas, lo propio, existen aplicaciones interactivas que van variando la complejidad de acuerdo al requerimiento que nosotras tengamos y que querramos eh, trabajar con los niños, tomando en cuenta una de las características del material didáctico, que es la adecuación a la edad. Entonces, vamos a buscar aplicaciones interactivas y canciones infantiles acordes a la edad y etapa con la que estamos trabajando. Algunas palabras. Elija una categoría. Esta es una aplicación interactiva donde los niños pueden conocer el nombre de los animales, de las frutas, familiarizarse con las letras, con los colores. Existe una infinidad de posibilidades en esta aplicación. Y bueno, en Play Store también tenemos la opción de buscar muchas aplicaciones interactivas y dependiendo el objetivo que nosotras tengamos para desarrollar con los niños, pues le vamos a dar la funcionalidad a la aplicación. En mi experiencia propia, esta aplicación me ha servido para trabajar la conciencia fonológica con los niños, porque, como pueden observar, existen figuras, nombres, personajes, frutas, verduras, y la aplicación te repite el nombre. Y hay muchos niños que tienen problemas, sobre todo en la dicción, en la pronunciación, y nos ayuda al objetivo que nosotras tengamos. Podemos trabajar medios de transporte, frutas, verduras, infinidad de opciones, pero lo más importante de todo no es contar con los recursos, sino la funcionalidad que nosotras le vayamos a dar a estos recursos materiales, que son los materiales didácticos. No es tanto llenarnos porque estamos llenos de información, estamos llenos de videos, de aplicaciones, estamos llenos de todo. Lo que tenemos que tener claro es para qué me va a servir, cómo lo voy a aplicar, y en función a eso, nosotras elegir el material adecuado. Como punto número 5, dentro de los recursos, de los tipos de material, tenemos los recursos naturales y de la vida cotidiana. Es otro material didáctico que nosotras podemos brindar a los niños porque contamos con infinidad. En esto sí que contamos con infinidad de objetos a nuestro alrededor, como ser hojas, piedras, agua, arena. Algunas veces también se utilizan productos como el arroz, el fideo, las semillas, los granos, para poder trabajar en el desarrollo de los niños. Y como les había dicho, dependiendo el objetivo que tengamos, pues le vamos a dar funcionalidad a este material. Como pueden observar en pantalla, se utilizan ramas, hojas, palitos, arena, lo que nosotras encontremos en nuestro entorno natural y en la vida cotidiana nos sirve como material didáctico. Estos recursos naturales y de la vida cotidiana nos ayudan y nos permiten explorar y aprender sobre el entorno natural y científico. Podemos aprovechar paseos, excursiones, pedir en casa, ¿no? En casa de los niños, pedir a los papis que
puedan salir a una plazuela, recolectar hojas y aprovechar este material didáctico, siempre y cuando tengamos un objetivo y le demos funcionalidad a este material, que es la palabra clave, ¿no? Para brindar una educación adecuada y un desarrollo óptimo a los niños. Tenemos también como punto número 6 los instrumentos musicales que tienen que formar parte del material didáctico que les vamos a brindar a los niños, sobre todo en la etapa preescolar, que es una etapa donde el desarrollo de los niños va a pasos agigantados y debemos brindarles todos estos materiales tomando en cuenta las características que ya les he mencionado, como ser tambores, xilófonos, maracas, trompetitas. Ahora existe infinidad de juguetes, sobre todo enfocados a los instrumentos musicales, y que también nosotras podemos crear para darle a los niños este desarrollo de la apreciación musical y la coordinación motriz. Además, un desarrollo del ritmo, del baile, etcétera, a través de estos instrumentos musicales, porque ya de por sí los niños tienen, ¿no?, esa curiosidad, esa libertad de movimiento y que debemos aprovechar en esta etapa temprana. Como pueden observar, en esta imagen, si bien no podemos a veces brindar a todos los niños un material que sería lo apropiado para la interactividad con el mismo y que cumpla una de las características. Sí estamos cumpliendo una característica que es la de la inclusión, la diversidad y flexibilidad también del material, porque se está utilizando el material para la selección. Y bueno, como sabemos, el tamborcito, la pandereta, tiene una funcionalidad específica, pero como existe flexibilidad y versatilidad dentro de las características del material didáctico, podemos utilizar ese punto a nuestro favor y yo sé que lo hacen, utilizar el material pues de diversas maneras. En la imagen podemos observar a niños que están quizás en una clase de música, quizás en una clase de rítmica, puede ser una clase de lenguaje, pero siempre con el material adecuado, apropiado para poder cumplir un objetivo que tengamos. De igual manera, en esta imagen, generalmente deberíamos poder aprovechar, ¿no?, el espacio que tenemos para trabajar en equipo, para trabajar con inclusión, con diversidad y brindar a los niños los materiales musicales, que es de lo que estamos hablando ahora en el punto 6, que son los tipos de materiales musicales, y poder brindar a los niños la oportunidad de interactuar con estos materiales. Muy pocas veces he visto que en aulas sobre todo escolarizadas, se utilicen materiales musicales, porque implica un desgaste, ¿no?, de energía por parte de la maestra, si es que antes no se han establecido pautas de buen comportamiento y pautas de respeto y empatía dentro del aula. Muy pocas veces se puede trabajar con este material si no existe esa armonía en el aula. Entonces, para poder trabajar necesitamos tomar en cuenta aquello y brindarles, es muy importante brindar material musical a los niños para lograr desarrollar diferentes áreas, no solo musicales, como les había dicho, sino rítmicas, que posteriormente le van a favorecer en su desarrollo general. Vamos a ir terminando de puntualizar los tipos de materiales que existen. Y el número 7 son los materiales de juego simbólico. Dentro de estos materiales podemos mencionar los muñecos, los disfraces, las miniaturas de objetos cotidianos,
que estos materiales permiten a los niños explorar roles y situaciones sociales a través del juego de imitación. Sabemos bien que el juego de roles es pues una herramienta muy importante dentro del desarrollo de los niños y para que podamos nosotras establecer y podamos brindar a los niños el espacio de tener un juego de rol, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tomar muñecos, disfraces, para que los niños tengan un poco más de acercamiento al personaje que vayan a interpretar, ya sea en un juego de roles o de imitación, puesto que si no brindamos estas herramientas y estos materiales de juego simbólico, casi no logramos alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Es muy superficial el aprendizaje, pero si le brindamos, por ejemplo, en el juego de roles del policía, le brindamos un gorrito de policía, un arma, etcétera, los niños van a poder creerse el personaje y así vamos a crear este espacio donde los niños puedan jugar, a imitar o a realizar juego de roles, ¿no? También las maestras tienen que ser parte de este desarrollo utilizando materiales que les permitan a los niños imaginar, crear, soñar, etcétera, porque estamos hablando de un juego simbólico. Entonces tenemos que brindarles material concreto para que puedan tener esa oportunidad de crear, soñar y realizar lo que los niños hacen, ¿no? Imaginar, pero con un material concreto, ahí como podemos observar en imágenes. Dentro de todos estos materiales podemos brindarles títeres de mano, títeres de dedo, un pequeño titiritero, etcétera. ¿Qué materiales existen? Infinidad y diversos, de acuerdo a las necesidades que nosotros vayamos a tener. Pues bien, vamos a darnos una pequeña pausita para poder repasar los 7 tipos de material didáctico que tenemos que utilizar en la etapa preescolar. ¿Alguien me puede mencionar los 7? ¿Cuáles son los materiales? Voy a pedir a ver si hay alguien atenta voluntariamente, si no, un nombre de sala vamos a escoger. Adelante, Claudia. ¿Cómo está? Había mencionado las pinturas y crayones dentro de los materiales artísticos, Ya. los libros y los recursos literarios, cuentos, poesía infantil, después materiales audiovisuales y digitales, recursos naturales y de la vida, instrumentos musicales, materiales de juego simbólico. Perfecto. Está súper. Me agrada mucho que estén tomando apuntes de la información porque claramente nos denota interés. Y me agrada que haya eso en el taller. Pues bien, no solamente existen características de los tipos de materiales, tampoco existen solo tipos, sino más allá de todo eso existe la función que nosotras le vayamos a dar a todo este material. Vamos a continuar compartiendo las diapositivas. Ahora sí. Para poder trabajar con todo este material, tenemos que tomar en cuenta los elementos para el aprendizaje. Dentro de todos estos elementos, tenemos los elementos pedagógicos, las metodologías de enseñanza,
la evaluación formativa y sumativa, la planificación y el diseño curricular y los recursos didácticos. Son 5 puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro material didáctico tenga esa funcionalidad de la que tanto hemos estado hablando, ya que el proceso de aprendizaje es complejo, es multifacético, implica una combinación de diversos elementos. Dentro de estos elementos interactúan la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes. Además, estos elementos son esenciales para crear un entorno educativo efectivo y pueden clasificarse en varias categorías, como hemos visto en pantalla, son 5 categorías: pedagógicas, cognitivas, sociales, emocionales, físicas. Y vamos a describir cada una de ellas a detalle para observar los elementos clave que tenemos dentro del aprendizaje. Dentro de los elementos pedagógicos, nos referimos a todos aquellos elementos que están relacionados con los métodos o técnicas de enseñanza que vayamos a aplicar dentro del aprendizaje. Estos métodos, estas técnicas nos ayudan a favorecer el aprendizaje. Un elemento pedagógico es la metodología de enseñanza. Depende de la metodología de enseñanza que nosotras vayamos a aplicar, vamos a requerir diversos materiales. Dentro de las metodologías de enseñanza podemos decir que estas incluyen enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, que muy poco se aplica, el aprendizaje colaborativo si lo realizamos dentro del aula, el aprendizaje basado en problemas es otro tipo de metodología. Estos 3 métodos fomentan la participación activa, tienen que fomentar la participación activa de los estudiantes para ayudarlos a desarrollar habilidades críticas y de resolución de problemas. Podemos observar en pantalla una maestra que está utilizando un recurso, un material didáctico y está tomando en cuenta, quizás podemos decir, el aprendizaje colaborativo, porque se ven ahí varios alumnitos, bueno, un piecito, pero está en círculo, ¿no? Un aprendizaje donde todos estén implicados. Además, dentro de los elementos cognitivos, tenemos que tomar en cuenta que existe la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa es esa evaluación que se hace a lo largo del proceso. Es una evaluación continua que la realizamos a diario. Esta evaluación forma parte de los elementos pedagógicos que tenemos que tomar en cuenta para el aprendizaje del niño. Después tenemos que tomar en cuenta la planificación y el diseño curricular. No sé si todas las aulas de educación preescolar aplican una planificación y van acordes al diseño curricular, pero es bastante importante que se tenga en cuenta que para tener un buen aprendizaje los niños necesitan que la maestra, la pedagoga o quien vaya a hacerse cargo del grupo de aprendizaje tenga una planificación y un diseño curricular apropiado, un diseño curricular que incluya objetivos claros, que tenga contenidos relevantes, que tenga actividades adecuadas, porque esto es muy importante y crucial al momento de guiar un proceso de aprendizaje. También dentro de lo que son los elementos pedagógicos, tenemos que tomar en cuenta los recursos didácticos, como ya hemos mencionado antes. Todos los materiales que vayamos a utilizar dentro de los elementos pedagógicos tienen que ser materiales que faciliten la comprensión y la aplicación de los conocimientos en los niños.
Como punto número 2, dentro de los elementos para el aprendizaje que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir y hacer una elección correcta de los materiales didácticos, tenemos que hablar de los elementos cognitivos. Estos elementos cognitivos se refieren a procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, como ser la memoria. La memoria es la capacidad que tenemos para retener y recordar información. La memoria es fundamental, tenemos que tomarla muy en cuenta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque la memoria incluye la memoria a corto plazo, que es la memoria que nos ayuda y nos permite retener información por un breve periodo de tiempo, y también tenemos la memoria a largo plazo. Esta memoria es la que almacena la información de manera más permanente. Pues bien, dentro de los elementos cognitivos, como podemos observar en pantalla, tenemos 4 elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de la elección de material didáctico. Hemos pasado ya a la atención. Después de hablar de la memoria, vámonos a hablar de la atención. La atención, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta la atención? Porque al hablar de atención hablamos de la capacidad de concentrarnos en una tarea. Esta capacidad es muy poco desarrollada en los niños. La mayoría tienen una atención bastante dispersa y bueno, para tomar en cuenta es la atención dentro del proceso educativo, es importante conocer que para concentrarse en una tarea y para filtrar distracciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que brindar a los niños materiales que capten, retengan y llamen la atención, porque esta es importante para un aprendizaje efectivo. Como punto número 3, dentro de los elementos cognitivos que tenemos que tomar en cuenta para tener un proceso de aprendizaje efectivo, está la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues es la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento y aprendizaje. Es la capacidad de ajustar las estrategias de estudio que tenemos. Y por último, vamos a hablar del pensamiento crítico y la resolución de problemas dentro de los elementos cognitivos que son importantes para tomar en cuenta dentro del aprendizaje. El pensamiento crítico son las habilidades que nos permiten analizar información, evaluar evidencias y tomar decisiones respecto a diversos temas y a diversas situaciones. Estos cuatro elementos cognitivos son muy importantes al momento de que nosotras elijamos un material didáctico. Ahora sí. Muy bien. ¿Seguimos ahí? ¿Cómo estamos todos dentro de la clase? ¿Vamos bien? ¿Está siendo comprensible? Claudia. ¿Sí? Perfecto. Pues bien, hemos hablado un poquito de los elementos de aprendizaje. Dentro de estos elementos existían 2 importantes que les he ido mencionando, que son los pedagógicos y los cognitivos. Son elementos que tenemos que tomar en cuenta para elegir el material didáctico adecuado, el que sea apropiado para el objetivo que vayamos a tener, porque tenemos que tomar en cuenta también nuestra planificación y todos los puntos que ya les he mencionado anteriormente. Ahora sí, vamos a continuar.
¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere hablar antes de continuar para que no sea un monólogo? Porque son muchos elementos los que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir un material didáctico apropiado para los niños. Muy bien, estábamos en los elementos cognitivos. Voy a volver a compartir la pantalla para que podamos seguir compartiendo este conocimiento. Ahora sí. Perfecto. 4 puntos importantes dentro de los elementos cognitivos. Vámonos con los elementos sociales. Dentro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para el aprendizaje, al ser este tan complejo y multifacético, tenemos que combinar, ¿no?, diversos elementos para facilitar la adquisición de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Dentro de todos estos elementos, tenemos que mencionar a los elementos sociales. Los elementos sociales destacan la importancia de la interacción que existe dentro del aula y la colaboración que debe existir dentro del proceso de aprendizaje. Tanto la interacción entre estudiante-estudiante, de estudiante-docente, de la comunidad en general y del aprendizaje socioemocional. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. En el primer punto de los elementos sociales hablamos de la interacción estudiante-estudiante. El trabajo en grupo y la colaboración que existe entre compañeros fomentan muchas cosas, fomentan el intercambio de ideas, fomentan la construcción conjunta de un conocimiento, porque al brindarle este espacio de interacción entre estudiante-estudiante, podemos nosotras favorecernos con este plus, ¿no?, que es el intercambio de ideas. Los niños a esta edad suelen contar experiencias, suelen contar anécdotas que han tenido, entonces esto nos enriquece, este intercambio de ideas enriquece, además de realizar una construcción conjunta de un conocimiento, porque no tiene que ser solo la maestra la que transmita conocimiento, sino que tiene que haber una construcción conjunta. Por lo tanto, al hablar de interacción estudiante-estudiante, debemos brindar estos espacios donde pueda realizar esta interacción. Al hablar de interacción estudiante-docente, ya es un poco más fácil, ¿no?, porque nosotras somos las que establecemos esa interacción, donde existe una relación, tiene que existir una relación positiva de apoyo a los estudiantes. Todos los docentes que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que actuar como facilitadores, tienen que ser guías, tienen que tener siempre la predisposición de retroalimentar de manera constructiva. En el caso de la educación inicial, de la educación preescolar, el trabajo con los niños, a veces es un tanto complejo porque tenemos como 30, 20 vocecitas que nos preguntan, nos hablan, y al momento de tener este elemento social tan importante que es la interacción estudiante-docente, pues tenemos que tener en cuenta que ellos necesitan bastante paciencia, cuidado, guía, retroalimentación, etc. Respecto a la comunidad en general de aprendizaje de los niños, como educadoras, como maestras, tenemos que crear un entorno en el que los estudiantes se sientan parte de una comunidad. No podemos relegar a ningún estudiante porque esto puede ser bastante contraproducente en el ambiente escolar. Si un niño no se siente cómodo en el ambiente escolar, pues bueno, debemos colaborar en que sea parte de un grupo, sea parte del grupo en general, y él se sienta cómodo, porque este es un elemento muy importante dentro de los elementos sociales, que la comunidad de aprendizaje sea un espacio donde todos sean
integrantes de esta comunidad, porque esto aumenta la motivación y el compromiso de aprendizaje. Cuando existe un estudiante que no se siente parte del contexto, pues no favorece al contexto en general. ¿Por qué? Porque está relegado, no sé, está intimidado quizás, pueden ser muchos factores. Entonces, dentro de los elementos sociales que tenemos que tomar en cuenta para un aprendizaje apropiado y además para tomar la decisión de qué materiales voy a utilizar, tenemos que tener en cuenta la comunidad de aprendizaje, que ellos se sientan parte de esta comunidad para aumentar la motivación y el compromiso de aprendizaje. Y como último punto dentro de los elementos sociales que tenemos que tener en cuenta está el aprendizaje socioemocional, que básicamente se enfoca a desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación afectiva, la comunicación efectiva y la regulación emocional. Todos estos factores que tenemos que tomar en cuenta van a ayudar a que exista un índice académico alto y además un desarrollo personal exitoso. Porque cuando un estudiante no tiene una regulación emocional apropiada, tiende a desfavorecer, ¿no?, su aprendizaje, tiende a desfavorecer también al contexto, porque se crea un ambiente bastante incómodo dentro de un aula cuando no existe el debido desarrollo de la comunicación efectiva, de la empatía, de la regulación emocional. Por eso es importante tomar en cuenta los elementos sociales al momento de la elección de material y del proceso de enseñanza-aprendizaje en general. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Pues bien, tenemos como 15 minutos de descanso. Voy a estar 5 minutos más en sala para poder hablarles acerca de otro tipo de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y posterior a eso nos vamos a tomar 15 minutitos de descanso hasta las 20:45 para que podamos estar lúcidos, ya que siempre la hora nocturna nos tiene un poco apagados en general, para luego continuar. Muy bien, hablábamos de los elementos sociales, hemos hablado de los elementos cognitivos, hemos hablado de los elementos también pedagógicos, que todos estos forman parte de los elementos en general para el aprendizaje. También vamos a hablar de los elementos emocionales. Tenemos 4 puntos muy importantes, que son la motivación, la eficacia, el estrés y ansiedad, el ambiente de apoyo, que son parte de los elementos emocionales que tenemos que tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer una elección apropiada de materiales didácticos, que estos sean funcionales, sean apropiados, que cumplan nuestros objetivos. Bien, vamos a continuar. Elementos emocionales, la motivación. Es muy importante dentro de los elementos emocionales tomar en cuenta la motivación. ¿Por qué? Porque los elementos emocionales tienen un impacto significativo en la capacidad que tienen los estudiantes para poder aprender. Si yo estoy desmotivado, si yo estoy aburrido, si estoy triste, que puede pasar hoy, incluso en este taller, que no tengo la motivación apropiada para poder aprender, pues no voy a aprender. Por lo tanto, la motivación
intrínseca, que es el deseo propio de aprender, es nuestro interés, eso lo tenemos interiormente, tiene que tomarse en cuenta al momento de brindar cualquier tipo de material, además de la motivación extrínseca, que es la motivación y el deseo que tenemos de aprender por medio de recompensas externas. Estos dos tipos de motivaciones, tanto la intrínseca como la extrínseca, son esenciales para mantener el esfuerzo y la persistencia en el aprendizaje. Entonces, dentro de los elementos emocionales tenemos que tomar en cuenta la motivación, la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es la creencia en la propia capacidad para aprender y realizar tareas. La autoeficacia es crucial para el rendimiento académico. Si un niño no se cree capaz, ¿qué pasa? ¿No? A veces por el miedo que tienen, por la edad que tienen, por el contexto en el que viven. Los papás muchas veces transmiten miedos, transmiten temores, y es importante que tomemos en cuenta la autoeficacia. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el rendimiento académico. Al ser la propia capacidad, al ser la creencia que tenemos de la propia capacidad para aprender, pues es importante tener muy en cuenta la autoeficacia. Tomar en cuenta el estrés y la ansiedad. A veces creemos que los niños no se estresan, no tienen ansiedad, pero es algo lejos de nuestra realidad, porque los niños también se estresan, también tienen ansiedad. Muchos niños no dejan de morder el lápiz, no dejan de morderse las uñas, que es un factor clave, ¿no? Al momento de detectar algún tipo de ansiedad, miedo o algún tipo de estrés que él esté viviendo. Pues bueno, los niveles altos de estrés y de ansiedad también interfieren con la capacidad de poder concentrarnos, con la capacidad de procesar información. Entonces, para poder trabajar este tema de la ansiedad y el estrés, tenemos que brindarles estrategias de manejo del estrés porque son importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el niño tenga un aprendizaje más efectivo. Por último, para darnos un break y poder darnos un respiro, vamos a hablar del ambiente de apoyo dentro de los elementos emocionales. El niño tiene que contar con un entorno seguro y emocionalmente favorable, tanto en el área académica, en el ámbito escolar, como en el ámbito del hogar, en el ámbito familiar. En la educación preescolar, familia y escuela van de la mano. Son dos importantes elementos dentro de la educación del niño, tanto el ámbito y el ambiente familiar como el ámbito y el ambiente escolar. Por lo tanto, el niño tiene que contar con un ambiente de apoyo, un entorno seguro y emocionalmente favorable. Por más materiales bellísimos que tengamos en el aula, por más que les brindemos, yo qué sé, juguetes de última generación, nada de esto va a ser llamativo para ellos si no están en un ambiente donde se sienten apoyados, donde se sienten seguros, que este ambiente sea emocionalmente favorable para ellos, donde todos se sientan valorados, donde se sientan respetados, porque este punto también dentro de los elementos emocionales favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, muchos puntos que los hemos ido desglosando. Y bueno, ahora es momento de tomarnos un break, un descansito. Volvemos en 15 minutos, por favor. Tomen un vasito de agüita, refresquense, o uno de cafecito, lo que ustedes gusten. Nos vemos en 15 minutos. Y ahora regresamos.